Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por tus bondades, Padre. Gracias por el día que nos das, porque nos concedes la vida, porque nos das salud, Padre, porque nos das las fuerzas. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, la cual puede ser estudiada, la cual puede ser predicada, Padre. Y a pesar de que a veces la palabra de Dios no corra con toda libertad debido a que haya algunas leyes que aparentemente evitan que prediquemos en su totalidad las escrituras. Tú eres bueno y eres fiel porque permites que de una u otra forma nosotros podamos aún predicar sobre el pecado y retar a las personas a arrepentirse y a buscar a tu Hijo Jesús para la salvación de sus almas. Ayúdanos a ser fieles en tu palabra, fieles propagadores del Evangelio, Padre. Te pido que nos ayudes, Padre, a estar firmes como hijos tuyos en medio de estos momentos difíciles. Padre, que podamos ser creyentes auténticos, no solamente de palabras, Padre, sino que en nuestros actos, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro control, Padre, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos, Padre, nuestro amor reflejado hacia nuestro prójimo, todo, Padre, demuestre que verdaderamente somos hijos tuyos, Padre, en medio de una generación maligna y perversa, que no seamos nosotros como ellos, Padre, sino que el mundo vea en nosotros algo diferente. Te pido, Padre, que estés con nosotros en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que podamos juntos ir encontrando aquellas enseñanzas en tus palabras, las cuales deben ser aplicadas en nuestras vidas. Danos la sabiduría para encontrarlas y también, Padre, la tenacidad, el valor para vivir conforme a tu palabra. Padre, ayúdanos a edificarnos unos a otros mutuamente, Padre, en amor. Padre, te pido también por aquellos que están enfermos, tú les des vida, les des salud, Padre, estés trabajando con los médicos, estés trabajando en los cuerpos de aquellos hermanos que están enfermos. Que traigas paz y consuelo a aquellos que han tenido pérdidas, Padre, para que puedan ellos seguir adelante en esta vida. Padre, ayuda en sus necesidades a mis hermanos, que muchos pasan carencias, Padre, y te pido que tú pongas el alimento en su mesa, Padre, para que ellos puedan gozarse, Padre, que tú has sido fiel. Padre, y que multipliques, Padre, también las bendiciones para que ellos puedan compartir también de lo que tú les das a los demás, Padre. Ayúdanos a hacer la obra, Padre, danos los medios para continuar adelante, Padre, y que podamos ser fieles en la predicación, Padre, y que esta situación que vivimos en la actualidad no nos detenga a ser fieles propagadores de tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, donde estamos los miércoles, estamos estudiando los miércoles. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, y ya estamos terminando el día de hoy el capítulo 7 de este Evangelio. Y he titulado a esta clase, "Y la multitud dudó", porque vamos a ver a través de estos versos que vino una gran confusión entre la multitud, y la multitud que algunos al principio lo seguían por los milagros que Jesús estaba haciendo, pero no querían mayor compromiso. Otros que no veían en él al Mesías, otros que veían en él a un enemigo, otros que simplemente buscaban destruirlo. Todos presentaron un momento de duda ante la predicación del Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo los versos 40 al 52. Vamos a iniciar con el verso 40, que dice de la siguiente manera: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Bueno, este grupo que pensaba que Jesús era el profeta, desde antes ya venían siguiendo, solamente que pensaban que era el profeta en base a lo que Jesús estaba haciendo, en base a los milagros. Ahora argumentan que ellos creen que es el profeta en base a la predicación de Jesús. La predicación la podemos encontrar versos antes,
desde el verso 25, pero especialmente estamos hablando de aquel mensaje donde Jesús dice que Él es el agua inagotable y que puede hacer que de los creyentes, de los que le crean, surjan aguas vivas. Porque recuerden que decíamos en ese momento que se estaba cumpliendo lo que Isaías había dicho. Así que esto había captado mucho la atención. Está en un momento significativo para hablar de las aguas, como mencionábamos en la lección pasada. Y ellos están diciendo, este es el profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, nosotros podemos ir a Deuteronomio 18:15. Usted puede buscar con calma en casa Deuteronomio 18:15 y ver que hay una promesa de parte de Jehová que vendría un profeta como Moisés, al cual deberían poner atención y seguir. Él hablaría en el nombre de Dios. Y ellos ven a Jesús como un profeta y dicen, definitivamente este es el profeta que iba a venir. Claro que nosotros estamos hablando de Jesús, el cual es más que un profeta. Jesús es el Mesías. Y es que Dios nunca dejó sin palabra al pueblo. Siempre hubo quien les predique. Y un profeta, recuerden que un profeta no solamente está viendo el futuro, sino que un profeta cumple el propósito de predicar la palabra de Dios. Así que siempre hubo quien predicara. Hubo 400 años de silencio entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, aproximadamente 400 años de silencio, donde no hubo profecía, no hubo palabra nueva, no hubo predicciones nuevas, pero sí hubo quien predicara. Siempre se levantó a alguien que predicara, que llevara a la confrontación al pueblo y le hiciera notar que es necesario regresar a Dios. Podemos, por ejemplo, en los libros apócrifos, el libro de Malaquías, encontrar en la historia judía que sí hubieron quien predicara, pero ni uno de ellos consideró que se levantara un nuevo profeta. Es hasta aquí cuando ven a Juan el Bautista, al que vino con el espíritu de Elías, que algunos veían a Juan el Bautista como ese Elías. Entonces desde ese momento hay profeta. Jesús, dicen, es un profeta, el profeta que iba a venir. Pero algunos otros habían percibido a través de la predicación la verdadera personalidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Vemos en el verso 41. Otros decían, este es el Cristo. Algunos ya lo habían entendido. Algunos habían visto obrar a Jesús y ahora habían escuchado lo que Jesús estaba ofreciendo y habían quedado convencidos de que Jesús era el Cristo. Y este era el grupo más sabio de todos los que estaban en este momento, más sabios aún que los fariseos y los saduceos. Este grupo había descubierto la verdad. Jesús es el Cristo. Y cuando nosotros encontramos alguna verdad en las Escrituras, no falta el que se opone y busca convencernos de que estamos confundidos. Y esta no fue la excepción. Podemos seguir leyendo el verso 41. Los otros decían, ese es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahora, nosotros sabemos que Jesús vino de la aldea de donde es David. Y sabemos que es del linaje de David, tenemos la historia completa, por eso se nos hace un poco más fácil notar lo que estos hombres no habían notado. Por ejemplo, Lucas 3, 25 hasta el 38 nos habla acerca de la genealogía de Jesús por el lado de María y nos traza una línea hasta David. Igual lo encontramos en Mateo 1 al 17, la misma línea genealógica, pero ahora de José hacia David. Así que definitivamente Jesús es del linaje de David. Pero también falta responder otra cuestión. Ellos veían que Jesús venía de Galilea. Lo vamos a encontrar muchas veces que Jesús lo ven como un Galileo, como aquel que venía de Galilea. Y esa es una expresión despectiva para referirse a Jesús. Recuerden que ellos no creen que es el Mesías. Ahora, nosotros, como he mencionado, sabemos que sí viene
de la aldea de David. Por ejemplo, Lucas 2:4 nos dice que Jesús nació en Belén, y Belén es la aldea de David. Aquellos hombres no sabían realmente de dónde venía Jesús, y esa es parte también de la profecía, porque cuando viniera el Cristo nadie iba a saber de dónde iba a venir, de dónde vino el Cristo, y esto era una realidad. Algunos estaban apuntando a Galilea. El Cristo también estuvo en Egipto. El Cristo huyó por causa de Herodes, que quería matarlo. Recuerden que el ángel dio la indicación que huyeran. Entonces realmente no conoce de dónde viene Jesús. Jesús venía de Belén, por tanto es el Cristo. Dice el verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Esta confusión sirvió para que no pudieran detener a Jesús. Si nosotros nos acordamos, hay una orden para apresar a Jesús en el verso 32, en el mismo capítulo en el que estamos. Podemos leer lo siguiente: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Ya habíamos dicho en aquella ocasión que aquellos principales sacerdotes vienen de los saduceos, y que los saduceos y los fariseos no eran muy amigos, pero en aquella ocasión se unieron para detener a Jesús, para acabar con aquella amenaza religiosa. Claro, para ellos una amenaza religiosa. Entonces, ahora está la multitud confundida. Un grupo cree que es el profeta, otro grupo cree que es el Cristo. Es muy peligroso intentar detener a Jesús. El grupo minoritario, por lo que podemos ver, era aquel grupo que quería apresar a Jesús, el cual no se atrevió a hacer nada al ver lo que estaba sucediendo. Prefirieron mantener distancia. Pero no todos los que no creían y que tenían la comisión de atrapar a Jesús quedaron en un estado medio sin querer involucrarse, sino que al contrario, podemos seguir leyendo en el verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esto requería mucho valor de parte de estos levitas. Estos hombres que estaban haciéndola de policía, por decirlo de una forma, que cuidaban el templo durante las fiestas. Recuerden que el pueblo no se atreve a decir nada a los sacerdotes y mucho menos a los fariseos, porque eran personas muy difíciles, muy duras. Pero este grupo se atrevió a decir y dijo la verdad: nadie es como este hombre. Este hombre tiene algo especial. Y no solamente ellos lo habían visto. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 del mismo evangelio. Nicodemo se había acercado y dijo: sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Él y quién más. Hay otro grupo dentro del templo que ya había creído, que tenían sospechas de que Jesús era más que un profeta, más que un maestro, y muy probablemente era el Mesías prometido. Así que los alguaciles presentan esta declaración: no hay otro hombre que haya hablado como este hombre. Pero los sacerdotes y principalmente los fariseos quedaron descontentos con esta situación. Verso 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Ahora, casi interesante, porque ven a Jesús como un mentiroso, como alguien que está seduciendo al pueblo, como quien por base de mentiras está haciendo que este pueblo se separe de la verdad. Y esto es interesante porque es Dios mismo, aquel que es verdad pura. Y Jesús dice, es el verbo de Dios, es la expresión de Dios, y es la verdad pura caminando entre nosotros,
Y este grupo de personas se atreven a decir que Jesús es un engañador. El falso juicio que a veces las personas levantan sin antes conocer al que está hablando. Entonces, esto es muy interesante, cómo Satanás ha logrado trabajar en el grupo de personas que deben ser representativos de la verdad, de tal forma que nieguen al mismo Dios. Aquel grupo de fariseos que eran conocedores de las Escrituras, y aquellos sacerdotes puestos por Jehová para llevar la verdad, para ministrar al pueblo, ahora no pueden ver a ese mismo Dios que está frente a sus ojos y le llaman mentiroso. Podemos seguir leyendo. Verso 48. ¿Acaso ha creído en él, en Jesús, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquellos de renombre, ¿acaso han visto ustedes que crean en Jesús? Porque si alguien es capaz de reconocer al Mesías, pues esos son los gobernantes y precisamente los fariseos, que son grandes conocedores. Si ellos creen, entonces es un buen indicativo, pero nadie de ellos ha creído. ¿Por qué vamos a creer nosotros que Él es Jesús? Y a veces la gente se deja llevar o guiar en base de lo que la mayoría cree, o en base de aquellos de aparente renombre creen. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada persona es responsable de indagar acerca de Jesús, de conocer quién es verdaderamente. Así como aquel grupo que se atrevió a decir Jesús es el Cristo, así cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir a las Escrituras y descubrir lo que es Jesús y lo que Jesús quiere para la vida de todos los creyentes. En esa ocasión, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, decidimos creer. Somos responsables de la fe, de la decisión que hemos tomado. Dice verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en parte tiene razón. Si la gente desconoce las Escrituras, entonces está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no conocerán al Cristo. Pero estos hombres que decían conocer las Escrituras, aún así, no habían entendido las Escrituras. Habían hecho muchas leyes basadas en las Escrituras, y es como nosotros en nuestros días podemos formular estatutos basados en las Escrituras, pero son parte de nuestra tradición, son parte de las leyes que rigen, que mantienen el orden en nuestras iglesias, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser conocida. Hay muy buenos escritores, muy buenos autores, pero debemos siempre nosotros ir y analizar las Escrituras para ver si es verdad. Estos hombres creían en la tradición, pero habían dejado de analizar, de observar, de estudiar la verdadera ley. Ahora interviene un personaje que ya conocemos. Verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Estamos ante el grupo importante de la sinagoga, entre la élite religiosa, y entre ellos está Nicodemo, el cual hemos leído en el capítulo 3, era un principal entre los sacerdotes. Él era alguien importante, alguien conocedor, alguien de importancia, de renombre. La gente religiosa acudía a Nicodemo para escuchar su consejo, porque se había ganado ese respeto, el buen nombre. Y él da su consejo, y dice Nicodemo en el verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Está pidiendo dos cosas. Uno, vamos a escuchar a Jesús.
En vez de estarlo juzgando, en vez de decir Jesús enseña y dice eso, pues vamos a escucharle. Igual y diga algo que nos convenza. Es más, segundo, vamos a estudiarlo, vamos a estudiar su vida, vamos a ver cómo se conduce. No nos dejemos llevar por nuestro prejuicio, no nos dejemos llevar por lo que escuchamos, sino que vamos a comprobarlo nosotros mismos. No seamos parte de un complot, no seamos parte de un chisme, de una revuelta. Vamos y confirmemos si esto es real. ¿Qué tal si es el Cristo? Recuerden que Nicodemo no se había cerrado a esa opción, y la tradición cuenta que Nicodemo al final de cuentas creyó. Y por haber creído en Jesús, y estaba a las afueras de la ciudad mendigando alimento, todo por amor al nombre de Jesús. Todos sus compañeros religiosos le dieron la espalda, según cuenta la tradición, y buscaron acabar con Nicodemo, y le quitaron todas sus propiedades, lo despojaron de todo, por amor al nombre de Cristo. Este Nicodemo estaba entre el grupo de los sacerdotes y buscaba que no detuvieran a Jesús, influir de cierta manera para que no hicieran daño a Jesús. Verso 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Evidentemente no era Galileo, pero se están refiriendo a él de forma despectiva. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, estos hombres dicen saber las Escrituras, dicen conocer las Escrituras, y afirman que ningún profeta se ha levantado de Galilea. Sin embargo, al menos hay dos profetas, Jonás y Nahum. Ellos dos son galileos. Sí había profeta, hay algún registro ahí de algunos profetas que se habían levantado en este lugar, pero era tanto su odio, su coraje, no les convenía ver a Jesús como el Mesías, y por eso, guiados, claro, por el príncipe de este siglo, quien entenebreció su entendimiento y hizo que no pudiesen reconocerle, entonces procuraban matarle. Ahora nosotros, hermanos, vamos a pensar un poquito en nosotros como iglesia. La iglesia de Dios está comprometida, o debe estar comprometida, a obedecer a Dios. La iglesia de Dios está en la tierra para poderse entregar al Cristo. ¿Y cómo se entrega la iglesia de Dios al Cristo? En primer lugar, viviendo conforme a su voluntad. Debemos ser expertos en la palabra de Dios. Debemos ser conocedores de su palabra, en busca de lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando hablamos de voluntad de Dios, hay que entender con claridad esta idea. No estamos hablando de que Dios diga vete al África. Estamos hablando de lo más básico a lo más complicado. ¿Qué es lo más básico? Dios desea que me arrepienta de mis pecados. Y cuando conocimos esto, entonces nos arrepentimos y decidimos creer en Jesús. Pero luego también la Biblia me dice que Dios desea que sea santo como Dios es santo. Y entonces hay un proceso de Dios hacia mí y de mí hacia Dios, un proceso muy personal con Dios, donde yo tengo que irme despojando de ese viejo hombre y adquirir ese nuevo hombre. Eso es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entre los principios más básicos, que espero que este domingo empecemos el estudio de principios básicos de nuestra fe. Entre la voluntad de Dios está en que la iglesia predique el Evangelio, que la iglesia sea promotora, predicadora del Evangelio. Y claro que esto implica mucho. Implica tiempo, que usted y yo apartemos tiempo. Implica voluntad, vencer los temores, vencer las distracciones, vencer la vergüenza y todo lo que uno pueda experimentar, y tener la voluntad de levantarse de la comodidad de la silla y hacerlo. Requiere también que nosotros
entreguemos nuestros bienes, que podamos impulsar la obra. Y es muy interesante porque a veces la iglesia es apelmazadora de dinero, de recursos, y le gusta guardar y guardar tesoros, como que si los tesoros se hiciesen en esa tierra. Y se nos olvida que esto es para la predicación del Evangelio. Nosotros debemos invertir nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestra voluntad en la predicación del Evangelio. Por eso es importante que nosotros estemos en armonía con Dios, estemos entendiendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando hablamos de estos pasajes, tenemos también que ver con cierto temor que aquellos hombres, aquellos sacerdotes, Jesús los había respetado, diciendo que ellos estaban puestos en la cátedra de Moisés para predicar lo que Moisés había dejado, las leyes. Y lo que ellos predicaran, Jesús había invitado al pueblo a obedecerle, porque su enseñanza era verdadera. El problema está que enseñaban, pero no hacían. Y muchas veces nosotros como creyentes comentamos, aconsejamos, compartimos versículos, pero no hacemos. Y podemos caer en los mismos pecados que estos hombres que no reconocían a Jesús hacían. Un endurecimiento de corazón, una mente cerrada a la palabra, ojos que no podían percibir la presencia de Dios, de tal forma que su corazón estaba lleno de amargura, un corazón lleno de enojo, un corazón que no podía ni recibir ni dar el amor de Dios. Y Romanos dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Y se derramó para que de nosotros fluya ese amor y podamos compartir. Pero a veces cuando nosotros nos volvemos como los fariseos, religiosos, personas que cumplen solamente, entonces no logramos hacer nada en esta vida cristiana. Por eso debemos mantenernos atentos a escuchar la voz de Dios y prestos para hacerlo. Busquemos a Dios en todo momento y confesemos siempre nuestros pecados a Dios y estemos sujetos a su voluntad. Y en lo que poco que podamos hacer, seamos fieles. Porque si somos fieles en lo poco, entonces también lo seremos en lo mucho. No busquemos ser fieles en lo mucho, porque si no hemos podido ser fieles en lo poco, tampoco podremos en lo mucho. Seamos fieles a Dios porque le amamos, porque deseamos nosotros cada día estar más cerca de Él, ser como Él y manifestar lo que es Él al mundo a través de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nosotros podemos ver cómo tu palabra es eficaz y tu palabra, cuando es predicada aún ante aquellos que se oponen a ti, al fin y al cabo, entre ellos hay personas que doblan su corazón y se atreven a creer. Otros simplemente quedan confundidos y aquellos que buscan el mal quedan neutralizados, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es eficaz. Padre, que tu palabra siga tocando nuestros corazones y siga transformando nuestras vidas. Padre, que tu palabra tenga un lugar de importancia en nuestros hogares, que le enseñemos a nuestros hijos, que le enseñemos a nuestra familia, que compartamos tu palabra a todo el mundo. Ahora que estamos en un momento en que la tierra está fértil, Padre, permítenos seguir llevando tu palabra. Padre, gracias, Padre, porque nos das oportunidades de predicar, porque nos das las oportunidades de hablarles a otros, aún en medio de esta cuarentena, Padre. Constantemente pones a personas para que podamos testificar y te damos las gracias. Y te pido que nos ayudes a seguir siendo fieles y que nos dotes de aquellos recursos para que podamos seguir predicando tu palabra. Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdona aquellas cosas en las que te fallamos, Padre. Y que cada día nos levantemos con el deseo de ser mejores hijos tuyos y darte honra y gloria a través de nuestras vidas. Te pido por la salud de cada uno de mis hermanos, tú estés con ellos, Padre, y tú estés fortaleciendo sus vidas, Padre, para que ellos puedan estar sanos, y protégelos, Padre, de cualquier mal, Padre, que
cuando sea el momento propicio, Padre, podamos estar reunidos como iglesia. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el sábado en la transmisión de los jóvenes y primeramente Dios el domingo para la predicación en Escuela Dominicana. No dejen de orar por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Dios les bendiga.